Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, donde la farándula turca es nuestra especialidad. Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba que está a punto de explotar y sí, lo adivinaron, involucra a nuestra pareja favorita, o expareja. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé que a muchos de ustedes todavía les duele la ruptura, lo sé, yo también sufrí. Pero agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy podría cambiarlo todo. Y antes de que me empiecen a bombardear con preguntas, déjenme aclarar que esta información, aunque la estamos manejando con mucha cautela, proviene de fuentes muy cercanas a ambos actores. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y no se pierdan ni una sola palabra porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar con el chismorreo, déjenme recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, rumores jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí, ustedes son parte de esta gran familia chismosa. Y ahora sí, vamos al grano. Como ya les adelantaba, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Han pasado. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Ya han pasado varios años desde que se confirmó su ruptura, una noticia que conmocionó a todos los fans de Senkalkam. Todos, incluyéndome, teníamos la esperanza de que su amor traspasara la pantalla y durara para siempre. Después de todo, ¿quién puede olvidar esa química, esas miradas, esas sonrisas cómplices? Era evidente que lo que sentían era real. Pero la vida, mis queridos, es impredecible. Y a veces el amor, por más intenso que sea, no es suficiente. Los compromisos profesionales, la presión mediática, las diferencias personales, pueden ser demasiados obstáculos para superar. Y así, tristemente, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha protagonizado importantes proyectos y ha sido vinculada sentimentalmente con otras personalidades. Kerem, por su parte, también ha continuado su carrera con éxito y se le ha relacionado con diferentes mujeres. Parecía que el capítulo Anker, como cariñosamente los llamaban sus fans, había llegado a su fin. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Y es que, según nuestras fuentes, algo muy importante sucedió el pasado 16 de marzo de 2025. Sí, lo escucharon bien, 2025. No es una errata. Esta información es tan reciente que aún estamos tratando de procesarla. ¿Qué pasó exactamente el 16 de marzo? Aquí es donde las cosas se ponen turbias. Lo que sabemos con certeza es que Hande y Kerem se reunieron en secreto. No fue una reunión casual, no fue un encuentro fortuito. Fue algo planeado, algo que ambos querían que sucediera. Ahora bien, ¿de qué hablaron? ¿Cuál fue el propósito de esta reunión? Aquí es donde entran las especulaciones. Y déjenme decirles que hay varias teorías dando vueltas. La primera, y la que muchos fans esperan con ansias, es que se reconciliaron. Sí, lo sé, es la hipótesis más optimista, pero ¿qué quieren que les diga? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Quizás el tiempo separados les sirvió para reflexionar, para madurar, para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Quizás el amor, después de todo, fue más fuerte que cualquier obstáculo. Imaginen la escena, Hande y Kerem se reencuentran después de años. Las miradas se cruzan, los corazones se aceleran. Recuerdan los buenos momentos, las risas, las complicidades. Hablan de sus errores, de sus arrepentimientos. Y finalmente se dan cuenta de que el amor sigue ahí, intacto, esperando una segunda oportunidad. Ay, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Sería como un cuento de hadas, un final feliz digno de una película de Hollywood. Pero seamos realistas, mis chismosos, la vida no siempre es así de perfecta. Por eso, tenemos que considerar otras posibilidades. La segunda teoría es que se reunieron para hablar de un proyecto profesional. Como saben, ambos son actores muy exitosos y es posible que estén considerando trabajar juntos nuevamente. Quizás un nuevo drama, una película, una obra de teatro, las opciones son infinitas. Si este fuera el caso, sería una noticia agridulce. Por un lado, sería genial verlos actuar juntos nuevamente, presenciar esa química inigualable que los caracteriza. Pero por otro lado, significaría que su relación sigue siendo puramente profesional, sin esperanzas de una reconciliación amorosa. La tercera teoría, y la más pesimista,
es que se reunieron para aclarar algunos asuntos pendientes. Quizás tenían algunas diferencias que resolver, algunas cuentas que saldar. Quizás querían cerrar definitivamente el capítulo Anker y seguir adelante con sus vidas sin rencores ni resentimientos. Esta es la posibilidad menos atractiva, lo sé, pero también es la más realista. A veces las relaciones terminan y no hay vuelta atrás. A veces es mejor dejar ir y seguir adelante. Pero ¿cuál de estas teorías es la correcta? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Ande y Kerem conocen la verdad. Pero lo que sí sabemos es que esta reunión es significativa y que podría tener importantes consecuencias en el futuro. Ahora bien, ¿cómo obtuvimos esta información? Como les dije al principio, tenemos fuentes muy confiables cercanas a ambos actores. Personas que conocen sus vidas personales y profesionales y que nos han confirmado que la reunión del 16 de marzo realmente sucedió. Por supuesto, no podemos revelar nuestras fuentes, pero les aseguramos que son personas serias y que tienen acceso a información privilegiada. No somos de los que inventan chismes ni difunden rumores falsos. Nuestra misión es informarles con la mayor veracidad posible, aunque a veces eso signifique darles noticias que no les gusten. Y hablando de noticias que no les gustan, hay otra cosa que tenemos que mencionar. Y es que, según nuestras fuentes, la reunión del 16 de marzo no fue la única. Parece que Ande y Kerem se han estado viendo en secreto desde hace algún tiempo. Sí, lo escucharon bien. No sabemos con qué frecuencia se ven ni dónde se encuentran, pero parece que hay algo entre ellos que no ha terminado de apagarse. Quizás están intentando reconstruir su amistad, quizás están explorando la posibilidad de una reconciliación amorosa, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que están siendo muy cautelosos y que no quieren que nadie se entere de sus encuentros. Por eso, es muy difícil obtener información precisa y confirmada. Pero no se preocupen, mis chismosos, que nosotros no nos rendimos fácilmente. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir buscando pistas, hasta que tengamos la verdad absoluta. Y cuando la tengamos, se las contaremos a ustedes, por supuesto. Mientras tanto, los invitamos a que nos dejen sus comentarios y nos digan qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿O que solo se trata de un proyecto profesional? ¿O que simplemente están intentando ser amigos? Queremos saber sus teorías. Y hablando de teorías, hay una cuarta posibilidad que se nos ocurrió. Y es que quizás Ande y Kerem están planeando una sorpresa para sus fans. Quizás están preparando un anuncio importante que tiene que ver con su relación. Imaginen que después de años de silencio, de rumores y especulaciones, Ande y Kerem deciden hablar abiertamente de lo que sienten. Imaginen que graban un vídeo juntos, que dan una entrevista conjunta, que publican un comunicado en sus redes sociales. Sería una bomba mediática, sin duda. Y sería una forma de agradecer a sus fans por el apoyo incondicional que les han brindado a lo largo de los años. Pero bueno, esto es solo una especulación más. La verdad es que no tenemos ni idea de lo que está pasando entre Ande y Kerem. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero lo que sí podemos hacer es mantenernos informados y estar atentos a cualquier novedad. Y para eso ustedes saben que pueden contar con nosotros. Así que en resumen, hoy les hemos contado sobre la inesperada reunión entre Ande y Kerem el pasado 16 de marzo de 2025. Les hemos presentado varias teorías sobre el propósito de esta reunión y les hemos revelado que, según nuestras fuentes, Ande y Kerem se han estado viendo en secreto desde hace algún tiempo. Es una noticia bomba sin duda, y estamos seguros de que dará mucho de qué hablar en los próximos días. Y ahora sí, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios y contarnos qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? Queremos saber sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos. Y que sigan disfrutando del amor y del chisme. Pero esperen, que aún hay más. Porque después de soltarles esta bomba, claro que la investigación no se detuvo.
No, 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 mis queridos. Aquí en su canal favorito no dejamos piedra sin remover, no rumor sin verificar, y mucho menos cuando se trata de Anker. Así que mientras ustedes digerían la noticia del encuentro secreto, nosotros estábamos atando cabos, interrogando a nuestras fuentes, con el debido cuidado, por supuesto, que no queremos acabar como espías de película, y buscando la verdad detrás de este reencuentro misterioso. Y les tengo que decir, las cosas se han puesto aún más interesantes. Después del 16 de marzo, la actividad en torno a Hande y Kerem se ha intensificado de manera sutil, casi imperceptible, pero ahí está. Por ejemplo, notamos que algunos miembros del equipo de producción de Senkalkam, aquellos que se mantuvieron cercanos a ambos actores, han estado interactuando con publicaciones antiguas de Hande y Kerem en redes sociales, publicaciones que datan de la época en que estaban juntos. ¿Coincidencia? No lo creo. Sabemos que en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Estas interacciones podrían ser una señal, una forma discreta de mostrar su apoyo a un posible reencuentro. Además, hemos descubierto que un conocido guionista turco, famoso por sus historias de amor complejas y llenas de giros inesperados, ha estado siguiendo tanto a Hande como a Kerem en Instagram. No solo eso, sino que también ha estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con Senkalkam. Estará escribiendo un nuevo proyecto para ellos. ¿Será una secuela, un spin-off o algo completamente nuevo? Las posibilidades son infinitas y la emoción me embarga. Pero eso no es todo. Una de nuestras fuentes nos reveló que Hande y Kerem fueron vistos juntos en un restaurante discreto a las afueras de Estambul a principios de abril. Intentaron pasar desapercibidos, llegando y saliendo por separado, pero un testigo los reconoció y nos proporcionó la información. La fuente describe un ambiente tenso pero a la vez cargado de emoción. Parece que estuvieron hablando durante horas, gesticulando y, en ocasiones, incluso riendo juntos. Ahora bien, ¿de qué hablaban? Aquí es donde entramos de nuevo en el terreno de las especulaciones. Pero esta vez, tenemos más elementos para alimentar nuestras teorías. Si nos atenemos a la teoría de la reconciliación, esta reunión podría ser la confirmación de que están intentando darse una segunda oportunidad. Quizás están superando los obstáculos que los separaron en el pasado, aprendiendo a comunicarse mejor y construyendo una base más sólida para su relación. Imaginen la terapia de pareja, las conversaciones profundas, el perdón, sería un proceso largo y difícil, pero valdría la pena si al final logran estar juntos. Por otro lado, si nos inclinamos por la teoría del proyecto profesional, la reunión en el restaurante podría ser una sesión de lectura de guión, una lluvia de ideas o una simple cena para hablar de negocios. Quizás el guionista del que les hablé antes los invitó a cenar para presentarles su nueva idea y convencerlos de que trabajen juntos. Sería una oportunidad increíble para ambos, un proyecto que podría catapultar sus carreras a nuevas alturas. Pero también existe la posibilidad de que la reunión en el restaurante fuera simplemente un encuentro entre amigos. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. Quizás solo querían ponerse al día, hablar de sus vidas y recordar los buenos tiempos. No todas las relaciones tienen que terminar en enemistad. Y ahora aquí viene la teoría más alocada, la que podría sonarles a ciencia ficción, pero que en el mundo del espectáculo todo es posible. ¿Y si Hande y Kerem están planeando una película documental sobre su relación? Una película donde cuenten su historia desde el principio, desde el flechazo en el set de Senkalkam hasta la dolorosa ruptura, y donde revelen la verdad detrás de su reencuentro. Sería una forma honesta y valiente de conectar con sus fans y de exorcizar los demonios del pasado. Una película que rompería récords de audiencia y que generaría un debate a nivel mundial. Pero volviendo a la realidad, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? Aquí es donde la paciencia es clave, mis queridos. No podemos esperar que Hande y Kerem salgan a anunciar su reconciliación o su nuevo proyecto de la noche a la mañana. Están siendo muy cautelosos y quieren controlar la narrativa de su historia. Sin embargo, podemos estar atentos a las señales. Observar sus redes sociales, analizar sus entrevistas, seguir de cerca sus proyectos profesionales. Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ser una pista que nos acerque a la verdad. Y por supuesto, seguir confiando en su canal favorito, donde les mantendremos informados de todas las novedades sobre Anker. No descansaremos hasta que tengamos la confirmación oficial de lo que está sucediendo entre ellos. Se los prometo.
Mientras tanto, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué creen que está pasando entre Andy y Kerem? Dejen sus comentarios, compartan sus opiniones y únanse a la conversación. Y recuerden, mis chismosos, el amor y el chisme siempre están en el aire. Hasta la próxima.